Hola amigos, bienvenidos a su escuela de periodismo de la 4TV. Hoy vamos a ver un pequeño tutorial sobre fotografía, video y sonido. Espero que les sea de utilidad. ¿Qué tal compañeros, compañeras? Les mando desde aquí un fraternal saludo. Y bueno, me llamo Ricardo Arispuru y vamos a conocer y aprender sobre los elementos básicos de la técnica del video, pero también de la fotografía y del sonido. A veces tenemos ideas buenas, interesantes, pero por un mal empleo de la técnica no logramos reflejar ni comunicar de manera apropiada el propósito original de aquellas. La información que veremos aquí puede ayudar a mejorar la calidad de nuestros proyectos y ser aplicada, por ejemplo, en entrevistas, en reportajes, en investigaciones, en coberturas, en movilizaciones o en el desarrollo de documentales y testimonios que sirvan para consolidar y profundizar entre todos y todas la cuarta transformación. Para conocer y manejar las técnicas que abordaremos es indispensable emplear las funciones manuales que ofrecen nuestros celulares. Hay que dejar a un lado las funciones automáticas, porque si bien estas nos ayudan a capturar fotos y videos sin mayor esfuerzo o conocimiento, al mismo tiempo las funciones automáticas nos impiden tomar decisiones técnicas, las cuales pueden ampliar valores y criterios comunicativos en nuestras imágenes o secuencias. De lo que se trata es que aprendamos a usar y controlar la versatilidad de nuestros dispositivos y no dejar que estos tomen decisiones por nosotros. ¿Sale? Pues comencemos. La fotografía representa la base visual del video o del cine, y una de las reglas que debemos considerar es la del control de la luz, que se conoce bajo el concepto de exposición, es decir, la regulación de la cantidad de luz proveniente de una fuente artificial o natural que llega a los sensores de nuestros celulares, o como antes en las películas de las cámaras de fotografía y de cine. Hago esta referencia en torno a la fotografía y cinematografía tradicional porque de esas tecnologías análogas provienen los conceptos que hoy se aplican en las tecnologías digitales y computacionales. Dicho esto, las cámaras de fotografía digital ofrecen tres parámetros que debemos configurar con el fin de regular la cantidad de luz, los cuales son el ISO, la velocidad de obturación y la apertura de diafragma. En la gran mayoría de los celulares la apertura de diafragma es fija, es decir, no se puede modificar, salvo por el software o el programa que trae la aplicación. Sin embargo, esta triple configuración resulta ser un concepto clave en la fotografía y se le conoce bajo el nombre de triángulo de la exposición, aunque más adelante la explicaremos a detalle. Antes quiero decir que según cómo configuremos los parámetros, podemos obtener imágenes claras, obscuras o imágenes semejantes a la realidad tal como la percibimos. En este ejemplo, vemos en la esquina de arriba los tres parámetros con los cuales fue registrada la imagen, es decir, con velocidad un 125, con diafragma 8 y con ISO 200. Ahora explicaremos esos conceptos. Pero antes observemos que la imagen está expuesta de tal manera en que sus características visuales son semejantes a la de la escena real, es decir, percibimos detalles tanto en las sombras como en las partes más brillantes. Ahora bien, si cambiamos en el celular alguno de aquellos parámetros, por ejemplo la velocidad, podremos modificar el aspecto de la imagen. Podemos producir una imagen sobreexpuesta, es decir, que surge cuando la luz que llega al sensor superó la cantidad necesaria. O al revés, podemos producir una imagen subexpuesta, es decir, cuando la cantidad de luz que llega al sensor resultó ser insuficiente. En la foto sobreexpuesta perdemos detalles en las zonas luminosas. En la foto subexpuesta perdemos detalles pero en las zonas más oscuras. Depende de las propias condiciones de luz, de la escena y de nuestras intenciones comunicativas para saber si expusimos bien o mal una foto. Por ejemplo, esta escena nos exige tomar decisiones. Veamos por qué. Podemos sobreexponer la imagen si lo que nos interesa es revelar los detalles de las zonas oscuras. También podemos optar por una imagen balanceada tipo promedio para que salga medianamente todo a cuadro. O bien, podemos subexponer a propósito la imagen para representar de manera clara y evidente la presencia del fotógrafo que está registrando la propia escena.
La configuración automática del celular nos cancela esta toma de decisión. El teléfono decidirá prácticamente por nosotros. La toma de decisión representa en realidad la voluntad y la intención de nuestro pensamiento creativo. De ahí que tenemos que trabajar más con las funciones manuales para ampliar y profundizar nuestras posibilidades comunicativas. Y esto tiene que ver ahora sí con el entendimiento y dominio del triángulo de exposición. El ISO es la sensibilidad programada del sensor y se expresa en una escala que por lo regular en los teléfonos va de 50 a 1600 o 3200. La función del ISO la encontraremos en la parte de fotografía profesional. El 50 representa menor sensibilidad y 3200 por el contrario mayor sensibilidad. Los ISOs bajos en sensibilidad se utilizan por lo general en condiciones de alta cantidad de luz como lo es un día soleado. Los ISOs altos en sensibilidad, se usan en condiciones de baja cantidad de luz, como en el atardecer, la noche o en interiores poco iluminados. Los ISOs tienen ventajas y desventajas. Al usar un ISO bajo, por ejemplo 100 o 200, vamos a obtener imágenes con mayor nitidez. En cambio, al usar ISOs altos, por ejemplo 3200, vamos a poder trabajar en condiciones de escasez de luz, pero nuestras imágenes van a perder nitidez y tendrán ruido visual y aberraciones cromáticas. En algunos modelos de celulares podemos manipular la apertura de diafragma. Al hacerlo, encontraremos una nueva escala de valores que se denominan números F y que van por lo general del 1.4 al 16 o 22. Esta función es computacional, pero su lógica proviene igualmente de la óptica de la fotografía análoga. El número F menor, por ejemplo 1.4, refiere a una apertura abierta, mientras el número F mayor, por ejemplo 16, refiere a una apertura cerrada. Sin embargo, esta opción es meramente computacional y no controla ni regula la cantidad de luz, pero sí una característica cualitativa y fundamental en la fotografía y el video, que es la profundidad de campo. La profundidad de campo refiere al total de la zona enfocada y nítida de la imagen, que va del primer plano más cercano al lente hasta el último plano más lejano. Podemos disminuir la profundidad de campo utilizando diafragmas abiertos, por ejemplo 2.8, 4, 5.6, o aumentar la profundidad utilizando diafragmas cerrados, por ejemplo F11, F16. El uso y control de las aperturas de diafragma son importantes para definir y posicionar algunas características tanto de forma como de contenido en la imagen. Por ejemplo, si queremos comunicar el protagonismo de un elemento o sujeto que aparece en cuadro, utilizaremos diafragmas abiertos para separarlo del fondo. De esta manera, además, la imagen tendrá mayor volumen. Si nos interesa, por el contrario, ubicarlo en el espacio y señalar el lugar en donde se encuentra, utilizaremos diafragmas cerrados. La velocidad de obturación refiere a la velocidad en que se abre y se cierra el obturador, regulando de esta forma la cantidad de luz que impacta en el sensor. En nuestros celulares el control de velocidad se encuentra en el apartado de fotografía profesional. Ahí encontraremos una escala de valores que va de un 4 milésimo de segundo o un 2 milésimo o un milésimo de segundo, que son velocidades muy rápidas. Imagínense un milésimo de segundo, es decir, en una fracción de un segundo dividido en 1000 partes iguales, en esa fracción de segundo se abre el obturador, el sensor recibe luz y el obturador se cierra. Pero también uno puede elegir tomar fotografías con velocidades lentas, como un quinceavo, un octavo, un cuarto de segundo, o medio segundo, un segundo o más. Si tomamos fotos con velocidades rápidas, menos luz impactará en nuestros sensores. Si usamos velocidades lentas, más luz ingresará. Sin embargo, la escala es importante comprenderla porque tiene que ver con la estabilidad de la imagen y la representación fotográfica del movimiento, con congelar las acciones, los movimientos o hacer barridos con ellos. Por ejemplo, aquí tenemos una acción en la cual se está girando la cadena de la bicicleta. Al aplicar distintas velocidades, la imagen cambia. Se puede apreciar que las velocidades rápidas congelan nítidamente el movimiento y esta nitidez se va diluyendo conforme empleamos velocidades lentas, hasta alcanzar barridos y un tipo de imagen en la cual los elementos móviles se desvanecen prácticamente en su totalidad. Estas imágenes fueron tomadas con el apoyo de un tripié, ya que si se hubiera hecho la toma a mano, por ejemplo esta, con la obturación de un cuarto de segundo, se perdería no solo el sentido didáctico de la imagen, sino también la calidad visual de la misma. Sin embargo, la representación del movimiento en la fotografía es también una cuestión subjetiva, y en ocasiones conviene no congelarlo en su totalidad, sino sugerirlo y evocarlo de manera más enérgica o vigorosa.
Por último, debemos comprender que el triángulo de exposición es dinámico y que cada cambio de configuración que hagamos ante una escena ya expuesta a nuestro gusto, por ejemplo en la velocidad, haciéndola un paso más lenta, debemos compensar esa entrada extra de luz modificando un paso en el ISO o un paso en la apertura. Cada cambio que realicemos modificará las propiedades de la imagen. Ante el triángulo de exposición siempre podemos elegir qué es lo más conveniente y qué es lo más prescindible. Si queremos documentar una movilización y fijar las acciones de manera nítida, vayamos al apartado de fotografía profesional y pongamos nuestra velocidad en un 500avo de segundo. La aplicación del celular puede compensar en automático el ISO ante los cambios de luz que surjan. O bien, si vamos a hacer una entrevista y queremos fotografiar a nuestro sujeto y nos interesa difuminar el fondo, podemos acudir a la función de aperturas para aplicar el efecto deseado, pero solo en algunos celulares. Pero el triángulo de exposición, esta es la pregunta, ¿aplica por igual en el video? Sí, pero con respecto a la velocidad de obturación, la lógica sí es un poquito distinta. El video o el cine se compone de secuencias de fotografías o de fotogramas continuos y medibles en tasas de duración de un segundo. El movimiento capturado por las cámaras es ilusorio, pero bastan 12 imágenes separadas pero secuenciadas por segundo para que nuestros ojos y cerebro perciban e interpreten un movimiento continuo e ininterrumpido. Trasladada la técnica cinematográfica al video digital dentro de la cual se ubican nuestros teléfonos, la equivalencia de tasas y velocidades es la siguiente. Se pueden bajar aplicaciones para modificar la tasa a 24 fotogramas o aumentarla a 60 e incluso a 120. La tasa de 24 fotogramas por segundo produce el movimiento más natural, también en parte por la velocidad de obturación que le corresponde. Un cincuentavo es una velocidad que ante las cosas que se mueven, como hemos visto, produce un efecto leve de desenfoque, que es fundamental para proporcionar la naturalidad deseada. Como se puede apreciar, a un sesentavo el desenfoque es ligeramente menor y a un 125avo, pues aún menos, se puede apreciar que el fotograma aislado es más nítido. En esta última tasa, la de 60 fotogramas por segundo, el movimiento se percibe un tanto robótico. Sin embargo, grabar con esta frecuencia nos permite en postproducción retardar la secuencia y obtener el efecto fluido de cámara lenta, el cual utilizando tasas menores pues no obtendremos como tal. En realidad los teléfonos celulares son dispositivos un tanto limitados para grabar video porque no ofrecen funciones manuales. Sin embargo, esto no representa ningún impedimento para producir videos de calidad, ya que existen muchos otros factores que debemos igualmente conocer y controlar. Para ello proponemos 9 consejos esenciales que nos ayudarán a incrementar la calidad de nuestros videos. Utilizar la máxima resolución disponible. A pesar de que a mayor resolución de nuestros videos más peso tendrán y más espacio ocuparán en las tarjetas de memoria, siempre será conveniente optimizar la calidad para evitar ruidos digitales, pixelización o pérdidas de nitidez en nuestras secuencias. Restringir el uso de las distancias focales. En las cámaras de fotografía encontramos lentes con ángulos de visión amplios o reducidos que nos alejan o acercan a los sujetos y objetos que deseamos registrar. Pero también existen lentes con distancia focal variable que llamamos lentes zoom, con el cual podemos variar la distancia focal que mejor nos acomode. Este es el caso de nuestros teléfonos celulares. Sin embargo, en muchos de ellos el lente es de tipo híbrido, es decir, opera un lente con distancia focal fija y al mismo tiempo un zoom digital. Esto quiere decir que con el zoom digital los píxeles se amplían y no la imagen de manera óptica, perjudicando de este modo la calidad de la misma. Se puede apreciar una pérdida de la calidad de la imagen en la medida en que se incrementa la distancia focal. Si este es el caso de sus dispositivos, es recomendable restringir el uso de las distancias a la mitad del rango, es decir, hasta 52 milímetros, o bien hasta el punto en donde acontece la molesta pixelización. Evitar registros continuos en condiciones opuestas de luz. Cuando en una misma escena existen dos condiciones opuestas de luz, una luminosa y otra por ejemplo más sombría, el celular al pasar de una a otra realiza ajustes en automático, produciendo saltos de exposición poco naturales o realistas. En estas circunstancias conviene grabar por separado las escenas que tengan condiciones no similares de luz. Controlar el balance de blancos.
El balance de blancos es una función que podemos controlar de manera manual en el apartado de video profesional. Se usa para equilibrar la temperatura de color en la imagen, es decir, para volver neutral el color dominante que produce cada cambio en la luz natural o bien las distintas fuentes de luz artificial. La unidad de medida de la temperatura de color se expresa en grados Kelvin, en una escala que en nuestros teléfonos puede ir de 2800 a 7000 grados. El ajuste manual del balance de blancos no solo sirve para equilibrar las temperaturas de color, sino también para agregar a nuestro gusto tonalidades frías o cálidas en las escenas. Conocer las características de la luz natural en exteriores. Gran parte del trabajo de documentación periodística se realiza en exteriores. Durante el transcurso del día, las condiciones de luz van cambiando. Estos cambios están relacionados a la temperatura de color, a la suavidad de la luz de un día nublado, o a la dureza, por así decirlo, de la luz de mediodía, que contrasta con la calidad luminosa que se produce en las horas más tempranas y tardías, las cuales además se caracterizan por producir sombras alargadas. Es recomendable observar y detectar estas características para descartar o aprovechar las condiciones de luz según nuestras intenciones, como ocurre, por ejemplo, cuando tenemos la luz del sol en contra o a nuestro favor. Encuadrar y componer bajo la regla de los tercios, pero también sin ella. Si sus teléfonos cuentan con la cuadrícula de cámara, es recomendable activarla en el menú de ajustes para tener un mayor control con respecto al encuadre y composición de las tomas. La cuadrícula puede ayudarnos para que el horizonte visual esté nivelado, pero también para componer imágenes y secuencias bajo la regla de los tercios. Esta regla indica que posicionando los sujetos u objetos de nuestro interés en los puntos de intersección, obtendremos imágenes y secuencias visualmente dinámicas, equilibradas, llamativas y completas. También la regla es muy útil para realizar entrevistas. Nos ayuda a posicionar correctamente a nuestro sujeto, la zona de sus ojos y otorgar el espacio suficiente y en concordancia a la dirección de su mirada y sus palabras. La regla de los tercios nos recuerda que no siempre debemos centrar a los sujetos y a los objetos, pero cuando lo hacemos que no sea por miedo a dejarlos fuera de cuadro, sino con la intención de resignificar su presencia y su rol protagónico en la imagen. Aplicar movimientos de cámara. Los movimientos de cámara son todos aquellos en los cuales existe un desplazamiento total de la cámara o del teléfono celular, es decir, cuando el dispositivo avanza o retrocede en una posición a otra, y también cuando estos rotan y se inclinan desde su propio eje. El tilt ejemplifica este último movimiento. Aquí, y colocado en tripié, el dispositivo se inclina verticalmente hacia abajo o hacia arriba. Semejante a este movimiento tenemos el paneo, el cual consiste en rotar de manera horizontal el dispositivo de grabación. Dentro de los movimientos de desplazamiento total, tenemos el traveling paralelo, en el cual la cámara se desplaza de manera lateral. O también el dolly, que se realiza con el apoyo de una plataforma móvil sobre rieles que aquí no tenemos. Estos y otros movimientos de cámara sirven para orientar y dirigir la atención de los espectadores, para contextualizar situaciones, para desarrollar conexiones descriptivas y explicativas y dar fluidez narrativa a nuestros mensajes comunicativos. Estabilizar la imagen. La estabilización en los movimientos de cámara es fundamental para evitar sacudidas y sobresaltos que terminan siendo realmente molestos para la vista. Si no contamos con equipo especializado para proporcionar estabilidad a nuestros movimientos, como un gimbal, existen técnicas corporales que podemos emplear. En la toma de seguimiento, lo importante es avanzar lentamente, sin detenernos, agarrando firmemente el celular con las dos manos, las cuales representan sus puntos de apoyo. Es una toma difícil de ejecutar, pero como se puede apreciar si comparamos la primera escena realizada sin técnica alguna con esta última, podemos apreciar un notorio incremento en la calidad de la misma. La escena es mucho más estable y esto también se debe a que recurrimos a la denominada caminata ninja. La caminata ninja consiste en caminar flexionando un poco las rodillas y avanzar así de manera continua y sin detener nunca el paso, procurando que el talón del pie que va adelante toque piso en el preciso momento en que lo hagan los dedos del pie que va detrás. También, si no contamos con un trípode y queremos hacer una toma fija, es muy importante mantener el control del teléfono y no estar grabando a la ligera, distraídos o pensando que con lo que registró el celular ya lo hicimos. En este caso, tomemos el teléfono con las dos manos y mientras hacemos la toma,
respiremos tranquilamente. Aún sin tripié, la toma realizada de esta manera se torna lo suficientemente estable. Realizar planos principales y planos de apoyo. Antes de realizar cualquier video, debemos previsualizar cuáles serían los planos principales y cuáles serían los planos de apoyo o complemento. En una entrevista, por ejemplo, el plano principal estaría dirigido al sujeto a entrevistar y todos los elementos visuales que apoyen el contenido de la entrevista, que apoyen e ilustren lo que diga aquel sujeto, pues sería objeto de nuestros planos de apoyo. Los planos de apoyo son esenciales para ampliar y potenciar la dimensión comunicativa de nuestros videos. Sí, pero no estoy tan de acuerdo aquí contigo, porque para evitar el eurocentrismo y hacer un análisis de la realidad latinoamericana, pues es preferible acudir al pensamiento de Bolívar Echeverría, por ejemplo, que al de Michel Foucault. No hay que subestimar el papel de los planos de apoyo. Todo contenido que grabemos y publiquemos es importante, como lo es también el sonido. La técnica relacionada al sonido resulta ser tan importante como la relacionada a la parte visual de los videos. Solemos pensar que el sonido es un elemento secundario o que con el simple hecho de que algo medianamente suene, se escuche o se entienda, pues ya es suficiente. Quiero decir con ello que con el sonido que captan los micrófonos integrados en nuestros teléfonos celulares no necesariamente es de mala calidad. Usamos justamente ese micrófono del teléfono cuando hablamos y nos comunicamos con otras personas y precisamente ese modo de usarlo, es decir, estando cerca del micrófono, como el que está aquí arribita, resulta ser el modo óptimo de hacerlo. Este es el sonido con la cámara a unos 5 metros en exterior. Este es el sonido con la cámara a 2 metros en exterior. Cuando la fuente del sonido que queremos registrar se encuentra lejos del micrófono, vamos a capturar irremediablemente otros elementos sonoros que terminan por contaminar nuestro registro. En cambio, si acercamos el micrófono, el resultado es otro. El sonido es más limpio y tiene mayor presencia en la imagen. Vale la pena considerar esta técnica cuando hagamos, por ejemplo, entrevistas o recojamos opiniones en la calle y en espacios exteriores que tengan una presencia invasora del sonido ambiental. Finalmente, la última sugerencia que podemos usar está relacionada a la técnica de la voz en off, que tanto he empleado en este mismo tutorial, es decir, en la superposición de la voz sobre una imagen visual registrada en otro momento o espacio. Registrar un sonido bajo control técnico para sobreponerlo después en el video durante la postproducción ayuda a incrementar la calidad y ofrecer al mismo tiempo una sensación de cercanía. Veamos. Aquí el celular está grabando video y audio a unos 7 metros de distancia de la acción. Sin embargo, como se puede apreciar, el sonido está contaminado. Esta segunda escena fue grabada con una cámara de video semiprofesional. El sonido que escuchamos mientras estoy colocando el celular en ese tripié viene también de la cámara de video. En ese preciso momento estoy activando el micrófono del celular. El sonido que escucharemos a partir de este momento ya no vendrá de la cámara de video, sino del registro de ese celular que está en el tripié. El cambio es notorio porque el sonido ambiente o de fondo se redujo sustancialmente. La parte visual, lo que estamos viendo, viene de la cámara de video y la parte sonora, lo que estamos escuchando, viene del teléfono celular. El sonido captado por el celular lo sobrepuse al video después en un programa de edición. Con todo ello quiero decir que la calidad del registro que haga incluso un micrófono profesional que se encuentra lejos de la fuente sonora será inferior al registro de cualquier micrófono que en su lugar se encuentra cerca. Escuchemos la diferencia. La superposición de sonido es una acción que se realiza en edición. Es un trabajo de postproducción, en donde tendríamos que sincronizar los registros de audio y video y evitar así errores de sincronización. Podemos bajar a nuestros teléfonos aplicaciones de edición. Hay algunos gratuitos y otros de paga.
Si bien la postproducción corresponde a la tercera y última etapa del proceso creativo, dejaremos el tema para otra ocasión, deseando que lo visto en este tutorial sea de utilidad. Bueno, gracias por haber estado en su Escuela de Periodismo de la 4TV. Soy Ricardo Arispuru y no se pierdan la siguiente clase.